Es Ricardo Cordero y me corresponde hablarles un poco acerca de las maquinarias e implementos de cultivo pasto-forraje. La función principal de esta maquinaria es realizar las diferentes operaciones en las cadenas de recolección de los forrajes, desde la siega hasta su almacenamiento. Entre las maquinarias que voy a abordar a lo largo del video, pues están las cortadoras, las hileradoras y las enfardadoras. Con respecto a las cortadoras, pues cuentan con una estructura. Su estructura está compuesta por la cabina, motor y mecanismo de operación, chasis o bastidor, sistema de rodaje, sistema de enganche, cabezal de corte, tambor picador y el mecanismo de descarga. Con respecto a su descripción, pues se tiene que son máquinas agrícolas sobre ruedas, autopropulsadas o de arrastre, destinadas a la recolección de forraje, bien sea hierba, otras plantas, restos vegetales o de cosecha, combinándolos con el repicado o trituración, generalmente para la utilización como forraje seco o ensilado en la alimentación del ganado. Teniendo en cuenta que este tipo de maquinaria también se le llama silocosechadora y consiste en un eje, un rotor mejor dicho, de eje horizontal y perpendicular al sentido de la marcha, con 2, 3, 6, 4 filas de cuchillas, y es accionado por una transmisión impulsada por la toma de fuerza del tractor, y puede constar también de una picadora del material y un soplador que proyecta el forraje por el tubo de descarga. Con respecto al siguiente tema, que es tipo de cortadora, están las segadoras, cortadoras recolectoras picadoras, hay cortadoras recolectoras hileradoras y cosechadoras hileradoras. Con respecto a su graduación, pues tenemos que, así como toda maquinaria, puede estar bien graduada para que cumpla su función. Entre los tres principales puntos está el primero, que es graduar la altura de corte con la manivela de levante. También está graduar la posición de trabajo, asegurando la barra de tiro del apero en el punto adecuado. Y graduar la dirección del tubo de descarga, así como también la inclinación del deflector. El siguiente punto habla del mecanismo de acción, que según su forma de accionamiento, estas cortadoras pueden ser autopropulsadas o de arrastre. Autopropulsadas cuando poseen un motor propio y demás mecanismos para lo que es el accionamiento de sus órganos de trabajo y de desplazamiento. Y cuando son de arrastre, porque cuando son remolcadas por un tractor, y por lo general la activación de su mecanismo, el accionamiento de su mecanismo, es por la energía que le suministra el tractor directamente o al arrastrarla. Las partes, como pueden ver acá tenemos algunas de las partes, un dibujo con las partes, pero entre las principales son las que les desarrollaré, que están, entre las principales están las cuchillas, que son de diversas formas y tamaños, y están montadas en filas de número variable. Está la transmisión, que consta de embragues deslizantes o de rueda libre, cuyo objeto es, en el caso de que se traben los mecanismos de corte, pues proteger. Claro, se pueden trabar por alguna sobrecarga o accidentalmente, pues su función es proteger al eje propulsor, que casi siempre continúa girando. También está el soplador, que recibe el material cortado, el forraje cortado, y lo impulsa por el tubo de descarga simultáneamente. También está el tubo de descarga, que es orientable y puede lanzar el material sobre un remolque que esté detrás de la cortadora o que se desplace paralelamente a la misma, pero que a su vez sea independiente a esta. También tenemos el eje cardán, que cuando se dice que cuando la cortadora no posee su motor propio, pues este eje se acopla al de la toma de fuerza del tractor. El cardán es un eje largo, telescópico, con 12 y 3 juntas de cruceta y soporte para ajustar la altura a la del tractor y alinear el todo. Entre la otra parte de gran importancia está la caja del sinfín, está la rueda o rodado, está también el gato o soporte, la manivela de regulación de altura de corte y también la manivela para lo que es la dirección de la descarga. Con respecto a las normas de seguridad y mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, pues aquí tenemos la diapositiva. Todas las maquinarias agrícolas, por ser de un mismo como grupo, por así decirlo, tienen una norma de seguridad y mantenimiento pues bastante parecido. Lo explicaré al final de este video. Con respecto a la hilera, en su estructura pues cuenta con cilindro hidráulico, caja de cambio, cubierta de caja de cambio, chasis de conducción ajustable, amortiguadores, enganche y bloqueo mecánico de transporte. Con respecto a su descripción, se tiene que, gracias a todas estas características, pues le hacen una máquina pues muy ideal para emplearla para diversas tareas, como recoger el forraje o la hierba esparcida en el campo, formando cordones, o esparcir bien el forraje para facilitar su secado, teniendo en cuenta que su acción se fundamenta en lo que es el movimiento de elementos metálicos llamados púas o dedos, y tiene la capacidad de un barrido continuo, o sea, un barrido de forma continua del forraje, teniendo en cuenta que la actuación del rastrillo depende de la trayectoria que siguen los dedos, considerando que en esta hileradora, entre sus partes, está también lo que llaman como cepillos hileradores o rodillos hileradores, que cuentan con brazos de púas, con púas y con una protección contra pérdida de púas.
Con respecto al siguiente punto, que es tipo hileradoras, tenemos rastrillos, que son como rastrillos hileradores, rastrillo de molinete vertical, que es un rotor, rastrillo de molinete oblicuo, rastrillo de sole, rastrillo de cadena lateral y rastrillo de molinete vertical, pero que puede haber hilerador con dos rotores o que es un volteador enificador. Con respecto a su graduación, pues se tiene que, gracias a la graduación en altura de los rotores sin necesidad de fuerza, pues como pueden ver aquí la altura de los rotores, gracias a esto pues se adapta rápidamente a los distintos tipos de forraje y a las distintas condiciones del suelo, teniendo en cuenta que para la puesta a punto, la graduación de toda máquina, tanto de esta como de otras máquinas, pues debe realizarse antes de ponerla a trabajar, antes de ponerla al servicio. Y en este caso es que los topes superiores como el tornillo e inferiores como el brazo, el perfil del brazo, pues no deben tocar la chapa de sujeción para su buen funcionamiento. Con respecto al siguiente punto, que habla sobre el mecanismo de acción y parte, en el mecanismo de acción tenemos cuatro características, que es formar cordones recogiendo la hierba esparcida en el campo, unir varios cordones pequeños en otro mayor, esparcir el forraje para acelerar su secado y voltear los cordones de manera que queden expuestas al sol las partes más húmedas. Con respecto a las partes como tal de los hileradores, que le llaman también cepillos o rastrillos hileradores, están los bolsillos de transporte de brazos, está la caja de cambio de aceite, esta es de funcionamiento silencioso y pues sirve como tal para poder utilizarse también sin mucho mantenimiento. Está también la cortina de hilera, que es plegable y pues es para ajustar como tal el ancho de hilera. Está las ruedas tándem, que estas sirven para un mejor seguimiento del suelo. Están los amortiguadores, que se encargan de estabilizar la máquina durante su funcionamiento. Está el enganche, que normalmente es balanceado para un mejor seguimiento del suelo y es giratorio para facilitar como tal la maniobra. Y también tenemos el mango de regulación de altura, como pueden ver acá, que es para un ajuste de la altura de trabajo y hay la posibilidad de que pueda ajustarse por medio de la cabina del tractor. Aquí, como podemos ver, tenemos la norma de seguridad, el mantenimiento, la diapositiva de la norma de seguridad, pero como les comenté, se explicará al final, puesto que son unas normas como más genéricas. Con respecto a la enfardadora, pues se tiene que en su estructura pues cuenta con chasis, recolector alimentador, cámara de fardo, mecanismo compresor, mecanismo amarrador y largo de los fardos. Con respecto al chasis, pues es la estructura que soporta todos los componentes con un peso de más de 1200 kilos según tamaño. El recolector alimentador pues se encarga de levantar todo el cordón de heno formado por el rastrillo. La cámara de fardo pues es una estructura muy firme y es de forma rectangular con una longitud de 2 a 3 metros y también se extiende desde adelante hacia la parte trasera, hacia atrás, y su ancho varía dependiendo del tamaño de los fardos. Con respecto al mecanismo compresor, pues está formado por un poderoso y resistente pistón construido en hierro, estampado de forma rectangular, y pues el mismo es accionado por un eje cigüeñal. Trabaja de frente empujando el heno hacia la parte trasera. El mecanismo amarrador pues está formado por las agujas que están ubicadas debajo de la cámara de fardo y por el mecanismo de amarra ubicado en la parte superior de la cámara de fardo. Y el largo de los fardos, con respecto a este largo de los fardos, pues se tiene que una rueda estrellada, pues ella gira arrastrada por a medida que va ingresando el fardo, y pues luego de una cierta cantidad de giros, pues para un largo predeterminado, pues conecta un embrague para hacer que suban las agujas y realicen el amarre. Con respecto a la descripción, pues son unas máquinas que se utilizan, pues su principal uso es recoger y reducir el volumen del heno dispuesto en cordones para cuando se almacena o transporta. O sea, su único uso es recoger el heno, avena, paja, entre otros, luego comprimirlo en fardos opacas que finalmente se atan, que como comprimen fardos opacas, y se atan con un hilo especial. Con respecto a los tipos de enfardadoras, pues tenemos las que hacen rollo y las que hacen paca cuadrada. Las que hacen paca cuadrada pues son pequeños fardos que su peso oscila entre 9 y 13 kilos, mientras que las que hacen rollo pues oscila entre 300 y 400 kilos, teniendo la capacidad, debiendo producir, o sea, pueden tener la capacidad para producir hasta de 1000 kilos rollos o fardos redondos de hasta 1000 kilos si se trata de enolaje. Con respecto a su graduación, pues tenemos que el funcionamiento de la transmisión de las agujas, de las anudadoras y de la máquina de relleno, pues debe estar sincronizado con lo que es el émbolo. Y pues para su graduación normalmente se quita la cadena, luego se realiza como una alineación de las marcas de sincronización, se monta de nuevo la cadena, se ajusta la tensión, se prueba a ver si todas las marcas están alineadas y se hacen giros manuales de prueba. Con respecto al mecanismo de acción,
pues se tiene que, como principal punto, recibir el material. Y luego de recibir el material, pues tiene que seguir un procedimiento primario que es enhebrar el alambre, como pueden ver acá. Y este va a ser enganchado en el mecanismo de amarra, que luego de que ingrese la cierta cantidad de fardo y la rueda haya dado la predeterminada vuelta, pues hace que las agujas suban y por medio del torcedor unan los extremos del alambre y realicen el amarre. Luego el mismo torcedor se encarga de cortar el alambre y preparar el sistema para el próximo fardo y las agujas vuelven a su posición. Como pueden ver, acá tenemos un dibujo con las partes, señalando las partes como tal de la enfardadora. Con respecto a las normas de seguridad como tal y el mantenimiento preventivo y correctivo, pues se tiene que las normas de seguridad son bastante generales para todas estas maquinarias agrícolas. Se tiene que, como tal, el operador debe estar solo en la máquina, no debe tener acompañante. Se debe utilizar un vestuario ajustado y un equipo de seguridad apropiado para el trabajo. Y siempre se debe mantener el cinturón de seguridad abrochado. Asimismo, otras normas de seguridad de gran importancia es que no se opere o que siempre se opere a una velocidad que sea razonable y segura. También se debe asegurar de que no haya personas en los alrededores de la máquina que puedan correr peligro. Si se expone mucho tiempo a ruido, como se expone mucho tiempo a ruido pues, muy alto, pues se debe tener dispositivos de protección auditiva. Y normalmente si se quiere comunicar, pues se puede realizar por medio de señas. Tampoco se debe retirar las protecciones de las partes que así lo requieran porque puede resultar peligroso y en un accidente para el operador u operario. Y también el operador como tal debe tener suficiente conocimiento sobre los controles, botones, todo acerca de la maquinaria. Con respecto al mantenimiento, el preventivo y el correctivo, el preventivo pues es bastante parecido también en todas las maquinarias. Normalmente se trata de revisar y ajustar todos los pernos, tuercas, tornillos antes de poner a funcionar una máquina como tal, así como también engrasar todas las partes de la máquina que así lo requieran. Y aparte de la revisión de los tornillos, hay que revisar en el caso de si tienen cuchilla, los tornillos no se deben ajustar con mucha presión o mucha tensión porque puede haber falla en lo que es el funcionamiento de la máquina. Luego también se puede encontrar uno con lo que es la revisión de todo, por ejemplo, caja de cambio, de todas esas partes, aparte de las cuchillas, que también son de gran importancia y pues pueden resultar en un alargamiento de la vida útil de la maquinaria si se mantiene una constante revisión, una constante lubricación. Con respecto al mantenimiento por el correctivo, normalmente se lleva a cabo por medio del cambio de las piezas, que por lo general siempre es que están desgastadas o que tienen mucho tiempo ya de uso. Normalmente se lleva a cabo el cambio de pernos, el cambio de tuercas o tornillos que por un desajuste hayan sido deteriorados, o también se lleva a cabo el cambio de las cuchillas, de las máquinas que así lo tengan. Se debe realizar el cambio también de aceite. Esto más bien es más como preventivo, el cambio de aceite, pero también se tiene que mantener revisando lo que es el depósito de lubricación, el depósito de los lubricantes, de aceite, de todo eso, de que no haya en esos sistemas alguna falla o alguna cuestión que deba ser reparada o cambiada. Y también estar muy pendiente con los sistemas de caja de cambio, porque ante un extenso periodo de no tener mantenimiento, pues puede acarrear un mayor costo, ya que este tipo de mantenimiento correctivo, pues aparte de generar pérdidas por detener o de mantener inactiva una máquina, pues también puede tener mayores costos debido a que ya es que se empiezan a deteriorar algunas piezas y necesitan cambiarse. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado, gracias por su atención.